en esta, en esta ocasión engalanados con la presencia de nuestro querido maestro, el doctor Andrés Linares Carranza, con un tema interesantísimo que es el proceso del estado de interdicción, del cual ya aprendí aún antes de que empezara la intervención de nuestro querido maestro. Como empezamos un poquito retrasados en tiempo, los voy a dejar con la presencia de nuestra querida secretaria del colegio, la maestra Yadira Huerta, para dar inicio lo antes posible a la intervención de nuestro querido maestro. Muchas gracias, doctor. Esta es su casa. Bienvenido, como siempre, al Colegio de Profesores de Derecho Civil. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y espero contribuir, cuando sea con un granito de arena, a la labor que está haciendo el colegio. Seguramente así será. Gracias. Bien, maestro, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, agradecer, no puedo omitir agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, el director de nuestra Casa de Estudios, que nos brinde este espacio para estas pláticas tan nutridas. También agradezco, por supuesto, a la maestra Lorena Redondo, que siempre nos está asistiendo, y a Alicia Reyes, que nos está haciendo favor de ayudarnos. A la maestra, te mando un besote, maestra Amada Gaitán, que siempre está con nosotros también ayudándonos y, bueno, reforzando el conocimiento de cada uno de nosotros a través de los invitados que tenemos. El día de hoy tenemos, como ya lo anunció el maestro Miguel Ángel Beltrán, la presencia del doctor Andrés Linares Carranza, quien además debo de decir que es mi maestro de hace mucho tiempo, no voy a decir cuántos años, maestro, pero sí ya de un buen rato, de quien he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo. Me voy a permitir leer una semblanza rápidamente para entonces darle pie al maestro Andrés con la exposición del día de hoy. El maestro Andrés Linares Carranza es magistrado en la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia. En cuanto a su trayectoria académica laboral, ha sido secretario de acuerdos de los juzgados familiares, juez 36º, 14º, 19º, 42º y 6º familiar, magistrado de la 10ª Sala Civil, magistrado de la 4ª Sala Civil y, como ya lo mencioné, actualmente es magistrado de la 5ª Sala Familiar. En cuanto a su experiencia académica, es maestro de asignatura en la materia de teoría del proceso, maestro titular de procesal civil y sucesiones en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, de posgrado también en la materia de Derecho Probatorio y temas selectos de jurisprudencia en la Facultad de Derecho, catedrático en el Centro Universitario de Mazatlán, Sinaloa, y en la Escuela Judicial de Chihuahua y de Guanajuato. En cuanto a su experiencia laboral, bueno, ha sido director general del Ministerio Público en lo Familiar y Civil, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, también ha sido director de Asistencia Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito en materia civil en el Distrito Federal. Y en cuanto a escribir, que eso le hace mucho honor, maestro, y además nos hace mucha falta tener más obra escrita de usted. En cuanto a la obra editorial, ha sido articulista en la revista del Tribunal Superior de Justicia, con los estudios jurídicos sobre los deberes paternos filiales y las acciones derivadas de la filiación, articulista en Criminalia sobre atención integral del menor infractor, aspectos jurídicos, Academia Mexicana de Ciencias Penales, coautor del libro Derecho y Medios Electrónicos, con el tema Medios Electrónicos como elemento de prueba, y fue ratificado como magistrado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el 24 de febrero del 2017. Pues sin más, maestro, le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dejo en la exposición de su tema. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a nuestro Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mando un afectuoso saludo a nuestro querido director, doctor Raúl. Gracias por darnos estos espacios, no solamente al Colegio de Derecho Civil, sino todos los colegios lo tenemos. Esto es una forma de generar y crear cultura jurídica en todo el país y es una gran oportunidad para un servidor de poder expresar sus ideas, que no siempre son tan ortodoxas, que no siempre siguen la costumbre, que yo creo que es uno de los temas que tenemos que ver y buscar los operadores jurídicos del siglo XXI. Tenemos que romper esquemas, tenemos que acabar con algunas costumbres que han disfuncionado la praxis del derecho en todas sus ramas, en todas sus materias. Hoy me toca hablar de un tema que se ha convertido en un tema tabú, pero no es nuevo.
no es nuevo. Hace más de 20 años, cuando yo estuve al frente de la Dirección General de Ministerio Público en lo civil y familiar, tenía el reto, sufría el tema de recibir 500 personas al año con discapacidad intelectual en estado de abandono. Si una familia sufre por una persona con discapacidad intelectual, lo que era el padecer como director de esa área, teniendo que atender a 500 personas al año en estado de abandono. Es lo que hace que yo me meta en este tema y empiece a revisar, y yo creo que hablar del procedimiento de interdicción nos llevaría a varias reflexiones previas. Primero, una cosa es el procedimiento para declarar estado de interdicción y la otra, que es la parte final, el nombramiento de un tutor. Y creo que en ese sentido, a través del tiempo, como muchas veces la naturaleza humana ha generado algunos mitos urbanos, como es el que una persona está loca, que una persona no se puede valer por sí misma, que puedo yo desplazar, arrojar a la calle a las personas con discapacidad intelectual, y también de que el tutor se hace dueño de los bienes de la persona declarada en estado de interdicción. Pero también tenemos mitos jurídicos porque, como lo platicábamos antes de iniciar el programa, en todo el país, los juzgadores, los postulantes, hemos vivido la experiencia que el procedimiento de interdicción es tortuoso, es largo, es difícil. Y entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto que hemos tenido grandes soluciones que debemos considerar, pero también antes de considerar esas grandes soluciones tenemos que ver situaciones que debemos considerar previamente. Y esto es para acabar también con los mitos procesales. Una cosa es el nombramiento de tutor y otra cosa, lo que requiere en el caso de las personas mayores de edad, la declaración previa de estado de interdicción. No hay una congruencia en todos los códigos civiles y códigos de familia en su caso con el Código de Procedimientos Civiles y el código o los códigos de procedimientos familiares donde ya existen. Entonces, eso tendría que ser primero distinguir entre lo que sea o no el estado de interdicción, la declaración del estado de interdicción y el nombramiento de tutor. Entonces, primer problema que tenemos es que tenemos 32 entidades federativas con disposiciones distintas. En la parte sustantiva, la mayoría de ellas con ciertos anacronismos, como seguimos utilizando la palabra incapacidad, seguimos diciendo los artículos correspondientes, como el artículo 450 de nuestro Código Civil, que hay personas que tienen incapacidad, sin precisar que no es incapacidad, sino restricción a su capacidad de ejercicio. Y después de este mito que se va generando con el tiempo, ¿no? Hemos visto que viene, no sé si una moda internacional, una fuerza internacional que surge de la necesidad y se generan instrumentos internacionales para atender personas con discapacidad, pero no hay la clarificación de cuántas discapacidades deben de existir y entonces tampoco tenemos en nuestras leyes ya secundarias, tenemos una ley general, tenemos una ley local en cada entidad federativa, entonces ahora tengo 33 leyes que se refieren a la discapacidad que la Corte ha venido entendiendo bajo un principio de convencionalidad de manera incongruente, porque no todas las personas con discapacidad requieren nombramiento de tutor, ni todos los tutores se convierten en sustitutos de la personalidad de las personas declaradas en estado de interdicción, que también son personas con discapacidad. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que ir aclarando. También la confusión que se genera en cuanto al estado de interdicción. Hablar de que la persona incapaz, que es la palabra que hemos ido utilizando, porque quienes estudiamos el derecho civil sabemos que hablamos de una persona incapaz, no que sea incapaz, sino que tiene una restricción a su capacidad de ejercicio. Porque todos los juristas sabemos que no existe en el mundo un ser humano que sea incapaz jurídicamente hablando, ya que todos tenemos capacidad de goce y lo que se restringe es nuestra capacidad de ejercicio dependiendo de las circunstancias, pero exegéticamente, literalmente, gramaticalmente, la palabra que incluye el artículo 450 y sus correlativos en todo el país ha hecho mucho ruido en la comunidad internacional. Las personas que se dedican a estudiar este tema y la Comisión de la ONU ha generado problemas graves. Por ejemplo, en la Ciudad de México hemos tenido recomendaciones con este instrumento por lo que hace el procedimiento de inimputables. Yo sé que el tema de inimputabilidad está en el derecho penal y tal vez sea un tema que deberíamos de trabajar en el Colegio de Profesores de Derecho Penal, pero está íntimamente relacionado. Todos los inimputables son personas que deben estar declaradas en estado de interdicción y no lo hacemos. Separamos la atención y entonces hace que tengamos problemas. Y finalmente hablaría
de cierta anarquía en el funcionamiento de los procedimientos, porque hemos confundido un acto prejudicial en la Ciudad de México y le hemos llamado jurisdicción voluntaria cuando no se ha dado el fenómeno. También es cierto que el legislador ahí nos hace un problema de sistemática, porque en el capítulo de jurisdicción voluntaria nos mete un juicio ordinario que a una reforma posterior en la Ciudad de México lo convierte en juicio oral. Entonces, tenemos actos prejudiciales para juez de proceso escrito, los prejudiciales rompiendo la regla que todo acto perjudicial debe ser competencia del juez que conocía del principal. Y luego llegan a los juicios orales procedimientos que aún no reúnen los requisitos de procedibilidad que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ese anacronismo en las palabras, yo les diría desde ahora que están escuchando, la solución para mí es muy sencilla. Por favor, en nuestro vocabulario jurídico, en nuestra interpretación jurídica, dejemos de utilizar la palabra incapaz o interdicto. Y las vamos a sustituir en la interpretación y aplicación y locución por personas con discapacidad intelectual. Esto es muy largo, pero estoy de acuerdo con el principio de convencionalidad. Pero por otro lado, si vemos el artículo 23 de nuestro Código Civil, tanto federal como para la Ciudad de México, y todos los códigos en sus correlativos, pero todos dicen lo mismo, puede ser 20, 21, 24, o sea, cambia el número de precepto, pero el contenido es el mismo, y dice así: la menor edad, el estado de interdicción y otras incapacidades son restricciones a la capacidad de ejercicio. Entonces, el estado de interdicción, de acuerdo con nuestra normatividad desde 1928, desde 1932 está vigente en nuestro código, nunca dijo incapacidad. Pero hemos hecho mucho caso al artículo 450 y no le hacemos caso al artículo 23. En la comunidad hemos destacado el artículo 450 que dice que tienen incapacidad natural y legal y luego vaciamos. Hubo reformas importantes, ya no tenemos causas de restricción a la capacidad, como era locura, idiotez, imbecilidad, adicción al alcohol. Eso ya cambió en la fracción segunda del 450, pero dejamos el mismo rubro, el mismo título, tienen incapacidad natural y legal. Yo como intérprete jurídico bajo el principio de inconvencionalidad, tengo que leer el artículo 450 diciendo que tienen restricción a su capacidad de ejercicio y luego ya voy al 450. O sea, es cambiar el vocablo pero bajo el principio de convencionalidad. Y no creo que pase nada. Entonces, esto es en cuanto a los anacronismos que tenemos en nuestro Código Civil, porque todavía la tutela trae una tradición romanística muy importante, pero no disfuncional. Tampoco es cierto que nuestra tutela sea un sustitutivo de la personalidad del pupilo. Eso es una mala interpretación bajo ese mito urbano de que el tutor sustituye al pupilo. Esto no es cierto. Si revisamos el capítulo de tutela, que vamos a tratar de hacerlo más adelante, pues vamos a dar cuenta que hay un error. Ahora, además de esto, decía yo, de los mitos procesales, tenemos incongruencias. El artículo 902 del Código de Procedimientos Civiles, que se repite en todos los códigos procesales, establece que yo no puedo designar un tutor sin que previamente declare el estado de minoridad o el estado de interdicción, no de incapacidad. Y aquí es donde vienen los conflictos porque el estado de minoridad es muy sencillo declararlo. Tenemos el atestado del registro civil, el sujeto, la persona es menor de edad, se le nombra tutor legal, tutor dativo. Pero si la persona es mayor de edad, hay una presunción legal que tenemos que combatir. Toda persona mayor de 18 años se presume que es capaz de ejercicio y de goce. Y entonces, para combatir esa contradicción, necesita el juez primero declarar el estado de interdicción. Y una vez que se declara el estado de interdicción, tendrá oportunidad de nombrarle a un tutor. Pero este nombramiento de tutor, que la misma Corte ha confundido por este mito procesal, es que una cosa es el tutor interino, objeto de los actos prejudiciales, y otro sería el tutor definitivo, que tendríamos, uno, cuando no hay conflicto y nuestro acto prejudicial se convierte en jurisdicción voluntaria, o cuando hay conflicto necesitamos nuestro proceso contencioso, que no le hemos dado esa dimensión. Y no le hemos dado esa dimensión porque el objeto, ¿verdad?, que podemos tener o de protección es un ser humano. Y la oposición, que dice la fracción quinta del artículo 904, no es a quién va a ser tutor. La oposición es a que se declare o no se declare en estado de interdicción. Y las únicas personas que se pueden oponer a uno u otro sentido son el peticionario, el tutor interino, el sujeto de la interdicción o el Ministerio Público. No los hermanos, no los primos, porque además reviso yo los procedimientos y no he visto yo, no es mucha mi experiencia,
pero a partir del año de 1982, que yo como secretario de Acuerdos a un juzgado familiar, y hasta hoy, no he tenido la oportunidad de ver una oposición a que se declare en estado de interdicción. Y se los digo en mi experiencia como juzgador, bueno, secretario de Acuerdos, juzgador, director del Ministerio Público. Durante 5 años fui responsable de todos los ministerios públicos adscritos a juzgados familiares y nunca vi una oposición en términos del 904, fracción quinta. Todos los conflictos y todas las oposiciones son porque el tutor no administra bien, porque yo quiero ser tutriz o quiero ser tutor, porque ese lo trata mal, porque no lo cuida, porque lo tiene descuidado, porque lo tiene arrumbado, y todo ese tipo de situaciones que sí son materia de protección, no de oposición. Entonces, estos actos prejudiciales que maneja el 904 ni son inconstitucionales ni se han dimensionado adecuadamente. Y después de estos actos prejudiciales, como ya señalaba, viene la transformación, mutación de un acto perjudicial en jurisdicción voluntaria cuando no existe contienda. Y en el caso de existir contienda es cuando teníamos un juicio contencioso, y ahora le he llamado juicio contencioso porque en las reformas que tuvimos en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a partir del año 2014, deja de ser juicio ordinario para convertirse en juicio oral. Y estos juicios orales que yo he visto, que he podido ver, ninguno está en el supuesto de la fracción quinta del 904. Y esa mutación procesal que no entiende la Corte, porque si hay oposición a la declaración de interdicción, iríamos al juicio contencioso. Si no hay oposición, no hay litis, no necesito los supuestos del 255 y mi acto perjudicial se convierte en jurisdicción voluntaria y conforme a las reglas del mismo 904 en fracción quinta, el juez tendrá que dictar sentencia declarando o no el estado de interdicción. Tampoco es obligatorio que todas diligencias de interdicción terminen declarando el estado de interdicción. Si durante el desarrollo de los exámenes, durante el desarrollo de ese procedimiento perjudicial, todos están de acuerdo que un Alzheimer no genera una discapacidad intelectual, pues el juez tendrá que dictar una sentencia que diga que no hay declaración de estado de interdicción, y si no hay la declaración de estado de interdicción, tampoco se necesita nombrar tutor. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos que hablar de esta amalgama de leyes sustantivas más que adjetivas en cuanto a la discapacidad, pues tendríamos que ajustarlo a nuestro procedimiento. Entonces, vamos nosotros a ver estas diferencias. ¿Por qué? Punto número 1. Toda persona que está en un procedimiento para ser declarado en estado de interdicción, toda persona que ha sido declarada en estado de interdicción, ¿verdad?, son personas con discapacidad intelectual. Pero otras personas que tienen discapacidad no tendrán que ser nombrado tutor. Y es donde vienen los temas, porque la Convención Internacional, la Convención Interamericana, que tienen objetos diferentes. La Convención Internacional habla de los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana es para evitar la discriminación de personas con discapacidad. Los objetos de protección son distintos. El sujeto de protección es el mismo, personas con discapacidad. Pero no todas las personas con discapacidad requieren tutor. Ya, a mí me parece inaudito que recibí yo un amparo en donde una persona que tiene discapacidad auditiva, siendo actor, demanda alimentos a su padre, mayor de edad. El juez, considerando este tipo de discapacidad y bajo ese principio de convencionalidad, decreta una pensión alimenticia. El padre, que es el deudor, apela, llega a la sala, se confirma la sentencia, el deudor se va al amparo. O sea, el quejoso es el deudor. Y el juez de distrito ampara al acreedor alimentario, que no es quejoso, que no se inconformó con la sentencia, que no se fue al amparo. Y no solamente lo protege bajo este supuesto principio de convencionalidad, sino que además le impone la obligación al juez de nombrarle un tutor. O sea, se le va a nombrar tutor a una persona mayor de edad que no está en estado de interdicción, cuando la misma Corte ha dicho que no debe ser tutor, sino que debe ser un acompañamiento, siguiendo las ideas de la Convención de las Leyes Secundarias, en donde es cierto, las personas que tienen una discapacidad visual, auditiva, psicomotriz, requieren de ese acompañamiento. Pero una persona que tiene discapacidad intelectual requiere forzosamente el nombramiento de un tutor que no necesariamente le debe sustituir su personalidad. Si revisamos unas reformas que ya tiene el artículo 462 de nuestro Código Civil y el 904 en la fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles, que no tienen todos los códigos de los estados, que es otro punto importante, y ahí es donde tendríamos que trabajar, aun cuando no tengan la reforma los códigos, tenemos las leyes secundarias que tendríamos que apoyarnos en esa interpretación. ¿Por qué? Porque el 904 del CPC
y el 462 del Código Civil dicen que cuando el juez designe un tutor, tiene que decir cuáles son las facultades del tutor y qué actos jurídicos puede seguir haciendo la persona declarada en estado de interdicción. Porque aquí viene otra necesidad de congruencia. Ya el 904 en los actos prejudiciales se sigue interpretando sin la reforma y los abogados y los juzgadores siguen nombrando médicos psiquiatras para primer y segundo reconocimiento cuando el código dice médico psiquiatra o de la especialidad. Entonces, si la persona que se pretende declarar en estado de interdicción por una discapacidad intelectual cognitiva es una persona senecta y tiene demencia senil, pues el que debe hacer el diagnóstico no es un psiquiatra, sino un geriatra. El geriatra tendría que decir cuál es el estado de salud de esta persona, ¿verdad? Mayor de edad, y sorprendente, no es un factor de edades cronológicas, sino edades físicas y mentales. Siendo juez, recuerdo algunas diligencias de interdicción donde una persona de 48 años fue diagnosticada con demencia senil prematura. Entonces, son ficciones, son mitos que se van generando y que tendríamos que desarrollar. Entonces, partimos primero del error que ha generado la interpretación que da la Corte de la Convención con relación a la declaración de estado de interdicción. O sea, es cierto y no lo voy a poder cambiar, es cierto y debemos de aceptarlo y debemos de entender. Todas las personas, insisto, que son presuntamente declaradas en interdicción o que son candidatas a ser declaradas en interdicción y las que ya fueron declaradas en estado de interdicción tienen una discapacidad intelectual cognitiva o también algunas leyes dicen discapacidad mental. Pero hay otras discapacidades que no están en este rubro y que la Corte ha dicho que se traten de la misma manera. Y no es posible. Yo no podría pensar que una situación, que un ser humano, paciente, que está en estado de coma, solamente requiere un acompañamiento y que el tutor no pueda sustituir. No puede celebrar actos jurídicos. Una de mis experiencias fue estar como juez visitante en Estados Unidos y un juez de tutela en una audiencia oral resolvió declarar estado de interdicción y autorizó la venta de los bienes de la señora precisamente para pagar su tratamiento médico. Son de las cosas que tendríamos que agilizar nosotros en la Ciudad de México y en el resto del país. Uno, no tener miedo a la declaración de estado de interdicción. Dos, ver la urgencia y la necesidad que se tiene. El Código de Procedimientos Civiles establece cómo deben hacer esas diligencias que me voy a reservar en este momento para abordar el tema cuando hablemos ya de ese procedimiento. Primero, creo que es importante que todos tengamos el concepto de discapacidad en general. Y esto va a ser una deficiencia temporal, definitiva. Fíjense, puede ser de carácter físico, sensorial, cognitivo, intelectual o psicosocial. Son 5 clasificaciones de discapacidad y repito, físico, sensorial, cognitivo, intelectual o psicosocial. ¿Qué limita a los seres humanos para interactuar de manera plena y efectiva en torno a su igualdad en condiciones? Cualquiera de estas personas, cualquiera de ellas, requiere una atención especial, requiere no ser discriminada y requiere de políticas públicas para que el ejercicio de sus derechos sea en igualdad de condiciones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos después de esta discapacidad? Bueno, la clasificación. No tenemos una clasificación que ya debería tener la Secretaría de Salud, de acuerdo con el artículo 16 de nuestra ley local. Sin embargo, el único que ha clasificado la discapacidad es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Este instituto ha tenido rubros o clasificación de discapacidad para efectos del censo. Pero para efectos jurídico-legales, este deber, esta facultad se le da a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al DIF de la Ciudad de México y al Instituto de Protección a Personas con Discapacidad. Así lo establece el artículo 16 en su fracción octava. Deben de hacer, ¿verdad? Dice el artículo textualmente, a fin de garantizar el despacho a la salud, a fin de garantizar el derecho a la salud, corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México las siguientes atribuciones, fracción octava. Elaborar y ejecutar, no es cierto, elaborar junto con el Instituto del DIF y Ciudad de México la clasificación oficial de las discapacidades permanentes y temporales. O sea, es ella quien tiene acceso a esa clasificación. Y dice, tomando en cuenta la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, estableciendo los niveles de cada discapacidad y determinando el nivel a partir del cual se considera como sujeta de beneficios de los programas del gobierno. Creo que ni los postulantes ni los juzgadores invocan esta norma y la Corte tampoco la conoce.
sea, quien debe hacer esa clasificación es nuestra Secretaría de Salud, y de acuerdo con la ley nacional, pues era una obligación de cada una de las Secretarías de Salud, o bien revisar nuestras leyes locales, que tampoco hacemos en los procedimientos de interdicción. Y bueno, esta clasificación dice el grupo 1, discapacidades sensoriales y de la comunicación, ahí dice cuáles son. La siguiente clasificación, ¿verdad? Nos da el grupo 2, que es discapacidades motrices, que están contempladas en esa lámina. Ahí mismo habla de discapacidades mentales. Este grupo 3 es el que nos corresponde a nosotros para llevarlo al procedimiento de interdicción. Retraso mental, otras discapacidades, tenemos demencia senil, tenemos accidentes vasculares a nivel cerebral, tenemos enfermedades neurológicas, y algo que nos está afectando muchísimo y que no nos hemos querido ver, que es un problema de salud pública, las adicciones. El 100% de las adicciones a cualquier enervante, a cualquier psicotrópico, al alcohol, generan enfermedades mentales. Y en un gran número, sobre todo de psicotrópicos y enervantes, nos llevan a discapacidad intelectual. Y no tenemos reglas de prevención, no tenemos esto, porque además de esto tenemos enfermedades psiquiátricas, pero las enfermedades psiquiátricas ya sufrieron un intercambio. La locura por idiotez e imbecilidad dejó de ser una enfermedad. Tal vez ahora es un atributo social, pero ya no es enfermedad. ¿No? Ahora los médicos hablan de esquizofrenia, oligofrenia, borderline. Estas enfermedades psiquiátricas también pueden generar una declaración de estado de interdicción dependiendo del diagnóstico médico. Es el diagnóstico médico el que nos dice que en muchos casos, sobre todo en el caso de la esquizofrenia, si el paciente está medicado, no tiene ningún problema. Luego, entonces, el juez, en términos del 904, fracción quinta, si todos concuerdan en que existe la esquizofrenia, pues no tengo que nombrarle tutor. Debo declarar un acompañamiento para que la medicación sea la adecuada. Pero también si son personas de escasos recursos y no tienen acceso a la medicación, pues es el acompañante o el tutor quien tendrá que exigir del sector salud el medicamento para que se mantenga, ¿verdad?, en condiciones óptimas de manifestar su consentimiento sin problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre un paciente psiquiátrico será un candidato a ser declarado en estado de interdicción. Solo los pacientes psiquiátricos, de acuerdo con el diagnóstico, que nos digan. Si tengo una persona que es sordomuda y que conforme a la redacción del artículo 450 de su fracción cuarta, me parece, o tercera, que se subsiste o que subsisten en algunos códigos locales, decían que era motivo de incapacidad, ahora sabemos que es restricción de la capacidad de ejercicio, establecían o señalaban, ¿verdad?, que era necesario nombrarle un tutor. Bueno, yo creo que en este caso el examen no debe ser de un psiquiatra, sino de un foniatra, de un otorrinolaringólogo, porque muchas personas que son silentes lo son porque no oyen. Y entonces son personas que con una terapia podrán hablar y seguirán siendo, ¿verdad?, personas con discapacidad auditiva. Entonces, todo esto es un mundo que se ha universalizado, que se ha ampliado y que los juristas no estamos actualizados y que nuestros ordenamientos legales tampoco lo tienen. Pero creo que en este momento saco a colación el artículo 18 de nuestro Código Civil, que de la misma manera se va a repetir en todos los códigos. La falta de precepto no será motivo para que el juez deje de resolver una situación de carácter civil. Entonces, no tengo por qué ceñirme al procedimiento que me da mi código adjetivo, porque muchos códigos adjetivos, recuerdo el de Guanajuato, por ejemplo, que no tiene gran diferencia o no tiene la precisión, porque por un lado en Jurisbol habla del nombramiento de tutor y luego me lleva a juicios orales y la declaración del estado de interdicción no es confusa, yo siento que es omisa, no tiene todos los preceptos. Pero entonces yo tendría que hablar de esta clasificación, tendría que revisar la ley local y tendría que atribuirle a nuestro concepto cuáles son los que tenemos que ver. Estas discapacidades mentales que señala el INEGI, pues deben estar reforzadas en la Ciudad de México con las facultades que tiene la Secretaría de Salud, junto con el Instituto y el DIF local, para tener esa clasificación y además sus consecuencias, que además, conforme a la fracción décima, deben otorgar un certificado. Aquí es donde yo creo que tanto los postulantes como los juzgadores, en este caso los notarios, pues antes de iniciar procedimiento, ya sea en acto perjudicial o no, tengamos que recabar este certificado que debe dar la Secretaría de Salud. Porque van a decir qué tipo de discapacidad es y yo tendría que
interpretar la norma que de todo este tipo de discapacidades, los únicos que son candidatos a un procedimiento para ser declarados en estado de interdicción son los que tienen discapacidades mentales, lo que no obsta que el juez familiar, ¿verdad?, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, pues decida que no es estado de interdicción, pero debido a su discapacidad, aplicando una ley secundaria, se le dé un acompañamiento. Se hagan ciertos requerimientos para que las personas con discapacidad, que no sea mental, pues tengan esta protección que también da la ley. En la siguiente lámina nos vamos a ver nosotros que todavía hay otras discapacidades. ¿Y cuáles son? Discapacidades múltiples. O sea, una persona puede tener una discapacidad intelectual y además psicomotriz, o puede tener una discapacidad mental y puede tener una discapacidad auditiva. Pero también hay confusiones. Por ejemplo, la parálisis cerebral, que genera una discapacidad psicomotriz, no genera una discapacidad intelectual. Las personas con parálisis cerebral lo que requieren son equipos adecuados para manifestar su voluntad. Si hablamos, por ejemplo, de algunas personas con síndrome de Down, el síndrome de Down, más que discapacidad intelectual, es una discapacidad orgánica. Entonces, ¿esto quién nos lo va a decir? Bueno, pues quien sea el especialista en síndrome de Down, quien sea el médico tratante, en lugar de que yo, juez, gire siempre el oficio, CEMEFO, salud, bueno, ahora es INCIFO. Y siempre estamos empeñados en que los exámenes médicos sean a través de organismos oficiales, porque esa fue la costumbre y así empezamos en el artículo 904, en su inicio, en su aplicación, y así lo viví como secretario de acuerdos, y así lo viví siendo juzgador. La única diferencia es que yo asistía a esas diligencias y eso me quitaba tiempo, pero me quitaba mucho tiempo de varias maneras. Como operador jurídico, antes de señalar fecha de examen, hablaba a la oficina que correspondía, que se me fue en su momento, INCIFO ahora, a la Secretaría de Salud, necesito un reconocimiento médico. ¿Cuándo tienen la fecha? Tal fecha. Y aunque me tardara 2 meses, pero yo sabía que se iba a celebrar porque sí había médico. Por el contrario, yo sigo la costumbre, señalo fechas sin consultar esto, llega el momento, llega el oficio y me dicen no tengo médicos. Y entonces difiero la audiencia y son 3 o 4 diferimientos que son tiempo que afectamos a la persona con discapacidad, pero particularmente con discapacidad intelectual. Entonces, son fórmulas sencillas en cuanto a la interpretación. Por otro lado, no necesito al INCIFO, no necesito a la Secretaría de Salud si la discapacidad es de origen orgánico, si la discapacidad, por ejemplo, en el caso de la demencia senil, pues tendría que ver primero su médico tratante, sobre todo si los médicos tratantes son del sector oficial, pues están obligados, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, tanto local como federal, a prestar pericia. Pero además no los voy a necesitar que salgan de sus clínicas, sus hospitales, si yo tengo la historia clínica. Y entonces aquí es donde tendríamos que empezar a hacer esas interpretaciones actualizadas y me estoy refiriendo a aquellos grupos de personas con discapacidad múltiple. O sea, pero de esas personas con discapacidad múltiple, sujetos o candidatos a ser declarados en estado de interdicción, solamente quien tenga entre esas discapacidades, discapacidad intelectual o mental. ¿Sí? Entonces, eso creo que sería la primera aclaración. Ahora, ya vimos qué es discapacidad, ya vimos la clasificación con discapacidad, ahora vamos a ver quiénes son las personas con discapacidad. Y eso es importante porque cuando yo ubico a la persona que tiene discapacidad y clasifico qué tipo de discapacidad, desde que yo promuevo las diligencias de interdicción, hago la presión, hago la aclaración, que tampoco lo hacemos. El mayor número de estas diligencias son solicitadas también por la Defensoría de Oficio y entiendo que tiene una carga exagerada de trabajo, pero es tiempo de dedicarle un espacio de tiempo para ajustarnos a los principios convencionales y también como operadores jurídicos ilustrar porque estamos siendo sancionados, hemos estado siendo considerados como violadores de derechos fundamentales cuando no siempre sucede así, o por lo menos no por las causas que se están concediendo en los amparos, no por las directrices gubernamentales que están dando en beneficio de las personas con discapacidad, porque tanto la Convención Internacional como la Convención Interamericana, la Ley General y las leyes locales sí hablan de una clasificación de discapacidad, sino de manera expresa, sí de manera inmersa en las disposiciones o en las normas. Más adelante vamos a ver estos instrumentos, pero yo sí quisiera dejar claro que una persona con discapacidad es un ser humano. Y hago este énfasis porque somos seres humanos todos y también las personas con restricciones a su capacidad de ejercicio, pero no lo son las personas con discapacidad, sino solo ciertas personas con discapacidad intelectual. Y bueno,
esta persona debe tener de forma temporal o definitiva alguna deficiencia. O sea, alguien que sufre un accidente cerebrovascular puede tener esta discapacidad de recuperarse. Sabemos algunas personas que quedan con algunos problemas faciales en el momento del padecimiento, pues ni nos da tiempo de nombrarle tutor, porque para cuando está el primer reconocimiento médico ya se recuperaron. Entonces, creo que sí habría que tener esa situación. Puede ser temporal definitiva, alguna deficiencia o varias, y otra vez, carácter físico, sensorial, cognitivo, intelectual o psicosocial, y que esta deficiencia le va a limitar para interactuar en forma plena y efectiva en su entorno en igualdad de condiciones. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues vamos a dar una repasadita a los instrumentos internacionales. No es el tema, ni tengo tiempo para tratar todos ellos, pero sí es importante armonizar nuestro procedimiento de interdicción con esos instrumentos y deslindar cuál es uno. Tenemos, decía yo hace unos minutos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención internacional, proviene de la Haya y tiene aplicación en todo el mundo respecto a los países tratantes y aquellos países que no son firmantes del tratado, a través del principio de costumbre internacional, pueden aplicar sus principios. ¿Qué es lo que dice el artículo primero? ¿Quién es persona con discapacidad? Que ya hablamos de eso. Los artículos relacionados, hablamos del artículo 12, que da reconocimiento igual ante la ley y que da acceso a la justicia, pero no habla de las personas con discapacidad intelectual, sino de todas ellas. El artículo 19 hace un derecho de vivir en forma independiente y a ser incluida en la comunidad. El 23 respecto del hogar y de la familia, y luego habla de un comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Son los artículos que en este momento voy a destacar, pero que además han sido para mí interpretados de manera inadecuada por la Corte o por los tribunales federales. Porque el hecho que tenga un derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad no significa que personas con discapacidad intelectual, con una deficiencia mental mediana o profunda, pues puedan ser jefes de familia. O sea, ni una persona que está en estado de coma puede vivir de forma independiente. Sí, las personas con discapacidad, insisto, incluso hay discapacidad mental, como es el borderline, como es la deficiencia mental moderada, en donde pues sí, es con el acompañamiento suficiente lo podemos hacer. Pero pensar que dos personas con discapacidad intelectual, con una demencia, ¿verdad?, puedan ser jefes de familia y que vivan de manera autónoma, pues ni siquiera pueden ser autogeneradores de ingresos e imponerles la obligación a sus padres que los mantengan, pues eso yo creo que es una obligación alimentaria que surge de otra situación y no de que porque tengan discapacidad, y en este caso intelectual, van a ser fundadores de familia, ¿sí? Entonces, creo que aquí es donde viene esa interpretación y por eso señalo los artículos. Después iríamos a la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de, ¿cómo se llama?, de discriminación. Y en su artículo primero nos dice que es discapacidad, ya lo hemos señalado. En el artículo 2 nos dice que no debe haber discriminación contra las personas con discapacidad, pero insisto, es para todas las personas con discapacidad. Y tomar a las personas con discapacidad intelectual y llevarlas a un procedimiento de interdicción no significa discriminarlas, no significa sustituir su personalidad, sino es un elemento, un procedimiento que desde siempre ha sido en protección para las personas. En la siguiente lámina también vamos a ver el artículo tercero, que es el compromiso de los estados, que es en donde nos gusta, es donde nosotros nos acomodamos. El artículo dice que el compromiso de todos los estados partes, en ellos México, es que otras medidas, entre otras, es acceso a la justicia. ¿El acceso a la justicia de quién? Pues de todas las personas con discapacidad, pero el acceso de esta justicia, ¿verdad?, a las personas con discapacidad intelectual, pues requiere un procedimiento ad hoc, requiere una protección específica, distinta a las protecciones o acompañamientos de otras discapacidades. Después de esto tenemos instrumentos nacionales. Los instrumentos nacionales son general, que se aplica en toda la República, y así tenemos una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cuál es el propósito de esta norma? Que es aplicable en todos los estados. Aquellas entidades federativas que no tengan ley local tenían que ceñirse a esta. Las leyes locales se ciñen a esta norma. Y entonces, igual en su artículo 2 me dice que es discapacidad, que ya también lo comentamos, nos dice quiénes son personas con discapacidad, que de ahí sale mi conclusión, y luego tenemos en esta ley artículos relacionados 3, 7, del 16 al 19, y luego hasta el 27. Y esto, ¿por qué? Porque esta ley, que es la que nosotros vamos a revisar, nos va a servir
como un marco normativo general. Pero la que yo voy a aplicar en mi procedimiento de interdicción va a ser la ley local. Y esto, para aquellos que nos escuchan en otras entidades federativas, por favor revisen. Solo que en su entidad federativa no tengamos ley local, nos quedamos con los principios de esta ley que están señalados en este artículo 2 que estoy transcribiendo y en los que se están mencionando. A reserva de que ustedes puedan leer toda la convención y aplicar lo que ustedes necesiten. Por un lado, el tema es interdicción, pero lo que regulan es discapacidad, y estas personas con discapacidad deben ser atendidas de manera distinta en procedimientos de divorcio, en procedimientos de custodia, en procedimientos de alimentos, en procedimientos hereditarios. Pero una persona con discapacidad no va a necesitar tutor, a menos que sea una discapacidad intelectual o mental. En la siguiente lámina vamos a ver que tenemos una ley local en la Ciudad de México, incluso ya de reforma reciente, ya con la nomenclatura de la Ciudad de México. Y en este caso, ¿sí? En este caso, lo que tendríamos que decir en el artículo 4, igual que la otra, nos dice que es discapacidad. Difieren las palabras, pero el sentido es el mismo, personas con discapacidad. Y además del artículo 4, en estas fracciones que invoco, 15 y 25, tenemos también que revisar las fracciones 11, 15, 25, del artículo 8 al 10, el 40 bis y el 40 quater, que son adicionados y que dan el acceso a la justicia, igual va a decir, de todas las personas con discapacidad, pero que las personas con discapacidad intelectual requieren otro tipo, ¿verdad?, de presentación. Aquí, creo que en esta presentación solamente hablamos de la fracción octava, no sé en la que sigue, si la pueden pasar, por favor. Bien, quiero referirme al texto, que ya había hablado del artículo 16, la fracción octava es importante, pero la séptima, perdón, que estaba en pantalla, cambio la presentación porque no tenemos ahí transcrito la fracción octava de la que ya me referí, ya se las leí, y me quedaría la fracción décima, que es expedir las constancias de discapacidad y funcionalidad. Yo digo que de hoy en adelante, para aquellos que vayan a promover las diligencias de interdicción, para los juzgadores que nos escuchan, sobre todo en la Ciudad de México, pues lo que tendría que hacer al recibir la promoción, la solicitud, es requerir que me exhiban el certificado, o yo como juez, con fundamento en el artículo 16, fracción décima de la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad de la Ciudad de México, pedir que me expidan el certificado. Y este certificado de discapacidad y funcionalidad me va a orientar más que el certificado médico que normalmente pedimos. Y también me va a orientar porque dependiendo de la discapacidad, dependiendo de la funcionalidad, yo juzgador voy a tener que designar médicos, peritos, pero no en psiquiatría, sino especialistas en la causa de la discapacidad, que ya señalé que no tengo inconveniente en repetir, que pueden ser, ¿verdad?, discapacidades, productos de enfermedades psiquiátricas, neurológicas, producto de la edad avanzada, algún accidente, un accidente físico, o sea, algún choque, alguna caída. ¿Cuántas personas ya de la tercera edad llegan a sufrir caídas? Y tenemos muchas que se deterioran o se fracturan la cadera. Son personas con discapacidad, pero no sujetas a interdicción. Pero hay otras personas que sí llegan a golpearse en la cabeza y que dejan algunas secuelas mentales que pueden ser transitorias o pueden ser permanentes. Esas sí son candidatas, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que tenemos un panorama que debemos de revisar. Cuando yo voy a iniciar un procedimiento de interdicción, tengo que fundarme en el artículo 23 del Código Civil y no en el 450. Tengo que fundarme en el artículo 23 y en el artículo 462 para iniciar mis diligencias de interdicción. Y cuando yo interpreto el artículo 450, lo debo hacer de manera armónica con mi ley para la integración al desarrollo de personas con discapacidad, y voy a tener que decir, la persona a quien yo solicito se declare esta interdicción es una persona con discapacidad intelectual cognitiva. Y digo cuál es su discapacidad y dónde sacó esta discapacidad del certificado que ya me otorgó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y ya con eso creo que hemos cambiado el entorno, hemos cambiado la interpretación, y ahora nos ajustamos al artículo primero constitucional, reformado en el año 2011, a 10 años de su reforma. No siempre aplicamos las convenciones. Y no aplicamos las convenciones porque es lo último en que pensamos.
Y bueno, no solamente tenemos las convenciones, en este momento ni siquiera mencioné las convenciones, ya mencioné preceptos de nuestro Código Civil que desplazan en su interpretación armónica al 450. Porque voy a tener que fundarme en el artículo 23 del Código Civil y en el 462 del Código Civil, que me dice que para que yo obtenga el nombramiento de tutor, previamente tengo que declarar estado de interdicción. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo va ese procedimiento. Pero por el momento quiero decirles que hemos perdido de vista que dentro de este artículo 23 habla de otras discapacidades que no siempre las hemos estado considerando. ¿Sí? Esas discapacidades que hemos estado soslayando son incapacidad para heredar, incapacidad para ejercer comercio, incapacidad para desempeñar cargos de tutor, de albacea, que están diseminados en nuestras leyes. Y que todas esas incapacidades, ¿verdad?, son restricciones a la capacidad de ejercicio. Los juzgadores tenemos incapacidad para adquirir los inmuebles que están sujetos a nuestra jurisdicción. Tenemos incapacidad para arrendar bienes que están sujetos a nuestra jurisdicción. Las personas que han sido condenadas por delitos patrimoniales no pueden ejercer cargos de mandatarios, de albaceas, de tutores, de curadores, de interventores. Y todas esas restricciones a la capacidad parece que no existen. Y no existen por varias razones. Uno, porque no las consideramos conforme al artículo 23 del Código Civil. Y dos, porque si existen ni les hacemos caso. Hay algunas incapacidades como la de heredar que no es ipso iure. Tendrá que acreditarse. Entonces es el reto que tenemos los juristas. Pero el artículo 23 no se refiere a incapacidad. Se refiere a una restricción, dice textualmente, son restricciones a la capacidad de ejercicio. Y agrega que no significa el menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Cierto que esto es motivo de reforma, pero ¿por qué nuestros operadores jurídicos no lo destacamos? ¿Por qué los tribunales federales no lo toman en consideración? ¿Y por qué los jueces de primera instancia no lo aplican? Costumbre. Costumbre, y porque además en la práctica, se los digo porque yo fui juzgador, pues como que nos da miedo confrontar una situación que no es nada grato, pero que necesitamos, ¿verdad?, establecerlo. Quiero proponerles a ustedes o poner a su consideración dos conceptos de estado de interdicción. Uno que maneja nuestra queridísima doctora Aida Pérez Carvajal, querida por todos nosotros, una mujer muy estudiosa, una mujer que ha aportado mucho a nuestra materia, que sus clases son verdaderas cátedras y que la plática en nuestra mesa de firmas también lo es. A quien yo quiero y admiro mucho, ella es uno de los pocos autores que ha hablado de qué es un estado de interdicción. Y sin dejar de pensar y considerar que lo hace de acuerdo a esa tradición jurídica, ¿verdad?, y de acuerdo con el 450, yo ahí pongo entre paréntesis cómo mejorar la interpretación del concepto. Y Hilda, te ofrezco una disculpa anticipada, si me estás escuchando, me vas a escuchar o te van a platicar. No tengo ninguna objeción a tu concepto, creo que a mí en lo personal me ha servido mucho, me ha ayudado. Y ella dice que es un estado jurídico con lo que yo coincido, en que se encuentra una persona que, careciendo de aptitudes generales para gobernarse y administrar sus bienes, es declarada en incapacidad. Porque así dice el 450. Y así decía el 462 antes de la reforma. Bien, y esta persona, pues yo le cambio con discapacidad intelectual, por sentencia judicial y sometida, quito la palabra, no, sustituyo la palabra sometida por protegida a través de la guarda de un tutor o tutriz, tutor masculino, tutriz femenino. Y fíjense, y esto es lo importante de este concepto, y yo creo que lo que debemos destacar y que no se hace. ¿Quién va a administrar sus bienes y la representará tanto en el juicio como en todos los actos jurídicos? Y agrego que no puede hacerlo por sí mismo. ¿Por qué? Ahora estoy haciendo una interpretación actualizada del 462 y del 904 fracción quinta. En la siguiente lámina vamos a ver una propuesta que hace un servidor que no difiere mucho. ¿Sí? Para mí, el estado de interdicción es una declaración judicial, pero esta declaración judicial es un requisito previo por la existencia de alguna discapacidad intelectual, cambio el concepto de incapacidad, o mental, que impida a ciertas personas expresar cabalmente su voluntad o la limita, y para el efecto de que se designe un tutor con facultades delimitadas. Todas las designaciones de tutor,
a partir de la reforma que tuvimos en la Ciudad de México, se le tienen que delimitar sus facultades, hasta dónde alcanza su representación, en dónde la persona sujeta a interdicción debe ser consultada. Lo mismo que los menores, ¿eh? Un menor después de 16 años que tiene un tutor dativo legal debe ser consultado en las decisiones que deban hacerse respecto a su patrimonio. Y bueno, este tutor le debe dar un acompañamiento en los actos jurídicos o administrativos y además tiene la obligación, porque así lo dice la ley, ¿verdad?, de informar el estado físico de salud de la persona, declarar el estado de interdicción y además de rendir cuentas anuales de la administración de sus bienes. Esto lo vemos en el desempeño de la tutela, que a mí no me dará tiempo y creo que es un tema también interesante para abordar por parte del colegio, porque yo no voy a hablar del ejercicio de la tutela, ¿eh? Tendríamos que hablar de la tutela, tenemos que hablar de tutela testamentaria, dativa, legal, interina, cautelar, y todas estas tutelas en su clasificación tienen sus vicisitudes, pero lo que sí es importante es que una vez que yo declaro tutor en cualquiera de las clasificaciones, viene el tema interesante, el ejercicio de la tutela. Entonces, bueno, yo creo que el colegio podría tener un espacio en lo futuro para hablar de ese tema, ejercicio de la tutela a la luz de las convenciones internacionales, porque el ejercicio de la tutela primero se va a dar respecto de menores, que tampoco lo hemos considerado, y los menores, de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pues también están protegidos, como lo están protegidos las personas con discapacidad intelectual. Y que por lo tanto los menores sujetos a tutela o sujetos a patria potestad, pues también tienen derechos que no debemos vulnerar. Y las personas con discapacidad tienen todo un cúmulo de derechos, y de esas personas con discapacidad, las que están en estado de interdicción y que tienen que ser declaradas por un juez antes de nombrarle un tutor. Con esto, lo que voy a proponer de una manera rápida y somera es explicar el procedimiento que tenemos en la Ciudad de México, que no siempre coincide, no siempre coincide. Desde mi punto de vista, en cuanto a sistemática o metodología legislativa, el 904 debería de estar en el capítulo de actos prejudiciales, no en el 904. Y el capítulo de actos prejudiciales, una vez que esté la fracción quinta del artículo X de este capítulo, nos tendría que remitir a la jurisdicción voluntaria si no hay oposición. Y el 905 deberá estar como un agregado en el juicio ordinario, después del 255, para establecer que estos juicios son especiales. Pero ahora con la reforma que tenemos en 1019 del Código de Procedimientos Civiles, pues el 905 deberá estar en el 1020. O deberá estar clasificado dentro del procedimiento oral cómo debe llevarse a cabo, y no en el capítulo de jurisdicción voluntaria. Pero recuerden que este código fue diseñado en 1932. Y bueno, no sé, es un estudio que valdría la pena señalar cómo estaba, porque hasta donde yo recuerdo, en 1932 que entra en vigor, teníamos jueces pupilares. Y los jueces pupilares es quienes conocían de estos temas, igual que de la adopción. Y bueno, solamente teníamos, creo que originalmente, 2 jueces pupilares, uno para la Ciudad de México y otro que era itinerante, en los partidos judiciales de Álvaro Obregón, Xochimilco y Coyoacán. Entonces, este también es un tema histórico que hemos perdido, que hemos soslayado, y cuando se crean los juzgados familiares, ayer por el año de 1971, y todos los asuntos de los jueces pupilares se van a los jueces familiares, pero además no solo eso, los jueces familiares en su creación reciben todos los asuntos que tienen 40 jueces familiares para 6 juzgados. Entonces, son también temas que han venido a anquilosar, que han venido a generar prácticas que tienen que ser de pronto o inmediatas, pero después con el tiempo y la costumbre y la falta de reflexión nos hacen llegar a disfunciones. El artículo 904 dice: la declaración de incapacidad, tache. La declaración de estado de interdicción, por alguna de las causas a que se refiere el artículo 450 en su fracción segunda, se acreditará en el juicio contencioso que se seguirá entre el peticionario y un tutor interino para tal objeto designa el juez. Ese es lo que regula el 904 en su encabezado. Requisito de procedibilidad. Para que una persona sea declarada en estado de interdicción con motivo en lo que prevé la fracción segunda del 450,
se requiere un juicio contencioso, hoy en la Ciudad de México, ante juez oral. Pero ese juicio contencioso va a ser actor el peticionario y va a ser demandado la persona que se pretende declarar en estado de interdicción, acompañada de un tutor interino. Ese es el supuesto normativo y los requisitos de procedibilidad que están en el 904, en lugar de estar en las acciones entre el 1 y el 32 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque no se considera una acción que debe estar considerada, pero si recordamos el artículo 24 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, cuando habla de las acciones del Estado civil, pues ahí la pone, pero no la pone con la descripción adecuada. No sé si yo tuviera literales o fracciones del 24 del Código de Procedimientos Civiles, pues ahí tendría que estar el primer párrafo del 904. Pero aun cuando no esté en el 904, yo, intérprete y operador jurídico, pues tengo la habilidad suficiente para que yo pueda llevar la aplicación de las acciones o las pretensiones, cuando son especiales y son del Estado civil, con todo el cúmulo que tiene el 24 del Código de Procedimientos Civiles. Y luego dice, antes de terminar el párrafo, como diligencias prejudiciales se practicarán las siguientes. Esto es lo que tendrá que estar en el capítulo de actos prejudiciales, ¿verdad?, a partir del 189 o 193. Y dentro del capítulo, dentro del título de actos prejudiciales, pues debe haber un capítulo, ¿verdad?, para el nombramiento de tutor interino de aquellas personas que se va a declarar estado de interdicción. Pero aun cuando no estuviera en ese capítulo, pues yo lo tengo que interpretar. Y entonces viene el primer paso. Recibida la demanda de interdicción, el juez ordenará medidas tutelares conducentes al aseguramiento de la persona. Y aquí es donde viene la confusión en cuanto a la redacción. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Ya, tengo una demanda, pero no tengo demandado. Y no tengo demandado porque todavía no he nombrado al tutor interino. Pero no tenemos por qué complicarnos. ¿Qué sucede si yo tengo un menor de edad que no tiene quien lo represente y va a reclamar alimentos? Según esto, el juez debe nombrarle un tutor especial. No sé, debe ser, creo que el 315 en nuestro Código Civil, que se refiere a este nombramiento de tutor. Déjenme, como ya no estoy en actividad cotidiana, ya se me olvidan los artículos y no quisiera yo equivocarme, pero el 315, hasta donde yo recuerdo, le va a legitimar a quienes tienen, ¿verdad?, la pretensión de alimentos. El 315 tiene acción para pedir el aseguramiento de los alimentos, dice el tutor, ¿sí? (316) Si las personas a que se refieren las fracciones 1, 2, 4 y 5 del artículo 315 no pueden representar al acreedor alimentario en el juicio en que se pide la seguridad de alimentos, se nombrará por el juez de lo familiar un tutor interino. Entonces, imagínense que viene una persona, ahora que se puede hasta denunciar con el 315 bis, a decir, vengo a denunciar porque fulano no tiene alimentos cuando hay deudores, y el juez le diga, no, primero ve tus diligencias del 902 y cuando tengas un tutor interino regresas conmigo. Digo, eso es una aberración. El juez que conoce los alimentos tendrá que hacer un paréntesis y nombrar un tutor interino. Pero además no es el único fenómeno procesal que yo tengo. ¿Qué pasa cuando tengo un testamento hológrafo? Un testamento hológrafo requiere previamente su declaración formal, aunque esté derogado. Porque antes de que se derogara esta forma de testamento, se otorgaron testamentos hológrafos. Y no es lo mismo que yo tenga el testamento hológrafo y lo presente al juez para su declaración de formal, ¿verdad?, a que yo tendría que hacer unas diligencias cuando viene el informe del Archivo General de Notarías. Entonces, creo que esto tendríamos que precisarlo. En el procedimiento de interdicción como acto perjudicial tendríamos primero y segundo reconocimiento médico, no psiquiátrico. Y solamente cuando coinciden estos dos exámenes, ¿verdad?, médicos, es cuando el juez estaría en condiciones de citar a una junta al peticionario, al Ministerio Público y al tutor interino. Son los únicos que tienen derecho, facultades para oponerse, no al procedimiento, a la declaración de estado de interdicción. Y siendo estos los únicos que se pueden oponer a esta declaración de interdicción, serían las únicas personas legitimadas para hacer esta oposición. Cualquier otra persona tendríamos que sacarlo del juego. Si en esta junta, que previene la fracción quinta, todos están de acuerdo, sabemos como juristas que donde no hay litis, pues no hay contienda, no hay juicio contencioso.
Con base en la fracción quinta, en el artículo 904, en esta junta todos están de acuerdo, se acabó. El juez deberá citar para sentencia y no para tutor definitivo, conforme a los principios del 905. Ya no aplico el 904. Pero si alguno de estos se opone, en ese momento mis actos prejudiciales se terminan como cualquier acto medio preparatorio. Y entonces el peticionario tendrá que volver a tomar su demanda y llevarla al juez de oralidad, o para mí elaborar una nueva demanda, y ya el demandado va a ser la persona que tiene declaración de interdicción y además representada por un tutor interino. ¿Para qué? Pues para que se inicie el proceso contencioso ante un juez de oralidad. Y ahí, dice el 905, se requieren 3 exámenes o periciales médicas. Y va toda la fase procesal, que ahora en la Ciudad de México, pues ya no es fase postulatoria, probatoria, preconclusiva y conclusiva en un proceso escrito, sino son en un proceso oral, siguiendo las reglas de la justicia oral. Sé que me quedan algunos temas pendientes, en la presentación hay otras explicaciones, pero yo creo que no requiere mayor tema, porque lo podemos leer en nuestro Código de Procedimientos Civiles y solamente tendría que precisar esa situación. El 904 habla de actos prejudiciales. Bueno, primer parte del 904, principios de procedibilidad para declarar estado de interdicción. Actos prejudiciales, conclusión de actos prejudiciales, no hay contienda, no hay litis, se transforman en jurisdicción voluntaria y el juez declara o no el estado de interdicción. Si va a declarar estado de interdicción, tiene que decir cuáles son las facultades que tiene el tutor y cuáles son las determinaciones que conserva la persona declarada en estado de interdicción y cómo se debe tomar en consideración para la toma de decisiones en actos de administración, ¿verdad? Y en actos de enajenación. Y finalmente, si hubiera oposición de uno de ellos, el juez cierra sus actos prejudiciales, da copias certificadas o solicita que una vez que se presente la demanda, remita el expediente de actos prejudiciales al que va a conocer el juicio contencioso. Mi experiencia, nunca lo he visto así. Como juzgador, siempre terminamos en 905 fracción quinta, nunca tuve un asunto con contradicción u oposición correcta, sí, con muchas disfuncionales, que nunca las atendí, siempre las deseché, y bueno, no conozco yo un juicio ordinario que tenga la premisa del 904 fracción quinta. No sé si va a haber sesión de preguntas o respuestas, creo que por los tiempos y el engolosinamiento del tema, pues me hacen abusar de los tiempos de quien nos está escuchando, pero bueno, creo que espero haber dado un entorno distinto de cómo estamos tramitando las diligencias de interdicción, que no son inconstitucionales y que, bueno, nos falta alguna situación en la que tenemos que ser intérpretes integrales, actualizados y proactivos. Muchas gracias, mis queridos maestros, compañeros de Colegio de Profesores de Derecho Civil, compañeros de cátedra, y gracias por escucharme y gracias por tomarme en cuenta, aun cuando a veces me siento como un loco de atar, y que bueno, pues luchamos contra los molinos de viento, que en este caso son las malas costumbres, malas prácticas, ojalá sirva como un nuevo sendero. Muchas gracias, hasta la próxima. Maestro querido, muchísimas gracias, de verdad, siempre me ha gustado escucharlo en lo personal y creo que a todos, porque no solamente lo que nos enseña como catedrático de esta facultad, sino toda la experiencia que usted tiene atrás como juzgador todo el tiempo. Obviamente lo conocemos también en aquellos que somos abogados postulantes, pues conocemos todas sus resoluciones, cómo trata de darle orden a cada una de sus determinaciones. Realmente para nosotros es un placer escucharlo. Le agradecemos infinitamente todo lo que nos deja para pensar, para reflexionar y sus grandes enseñanzas siempre, mi querido maestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, ya no tendríamos oportunidad de una parte para preguntas y respuestas, pero creo que nos deja abierta la puerta para una segunda invitación que por supuesto ya le estamos haciendo desde este momento porque todavía nos queda mucho por aprender, maestro. Muchísimas gracias de parte del Colegio de Profesores de Derecho Civil
de nuestro presidente del colegio, de nuestra secretaria del colegio, de todos y cada uno de nuestros miembros y de los demás miembros de la facultad que nos escuchan, maestros y alumnos. Le agradecemos infinitamente que nos haya dedicado un poco de su tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias. Como servidor público estoy a disposición de todos los justiciables, ¿verdad? Y todos los seres humanos que requieren nuestro apoyo. Muchas gracias. Eso lo hace grande, maestro, que es un gran ser humano. Yo creo que es un ejemplo para todos nosotros que tratamos de seguir sus pasos. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias. Listo, ya estamos fuera del aire. Alicia, muchas gracias, hijita linda. Maestro querido, muchísimas gracias. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Yadi. No, hombre, al contrario, como dijo la maestra amada, maestro Andrés, ya se comprometió, a hacer el siguiente tema, ejercicio de la tutela a la luz de las convenciones, ya lo tengo anotado. Por favor, ¿no? Para nuestro siguiente ciclo de conferencias, ¿no? Con gusto. Siempre que voy inventando algo. Como nunca inventa, usted tiene más que fundamentos. Le mando un fuerte abrazo, sabe que lo quiero mucho. Maestra, te mando un beso, gracias Alicia. Lore, no te veo, pero te mando un beso. Gracias. Lore, Hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, maestro. Yadi, nos vemos.